Hola queridos amigos, un gusto saludaros y muchísimas gracias por interesaros en este viaje de la Europa legendaria con Volívolo y la insólita experiencia. Va a ser un viaje que vamos a llevar a cabo en el mes de julio de este año y vamos a recorrer los principales centros de poder de España, Portugal y Francia. Son lugares increíbles de una naturaleza mágica marcada por cordilleras, cerros, cuevas, lugares energéticamente muy potentes donde la tradición asegura que es posible recargarse de una energía positiva, de una energía, bueno, pues buena para las personas. Esto es una creencia que se remonta a la noche de los tiempos. Tenemos que tener en cuenta que en los lugares de Europa que vamos a visitar se han ido asentando diferentes cultos a lo largo de la historia, desde los primeros dioses de la antigüedad con pues el hombre prehistórico, ese culto que hizo a las cuevas, a la diosa madre, a través del arte rupestre, mismos lugares que después van a ver nacer cultos de tipo celta, mágicos, posteriormente romanos, pasando más tarde a católicos, musulmanes. Son lugares con una gran historia espiritual y toda esa energía, teniendo en cuenta que son lugares también por donde pasan energías telúricas, esas líneas ley que recorrerían el mundo como venas o arterias espirituales, pasan por estos espacios que vamos a visitar. Entonces, repito, es un viaje mágico en el que conectarse no solo con la belleza y la magia de Europa, sino también con uno mismo. Y con todas esas partes que necesita encontrar, que necesita conocer y renacer, morir para renacer como el ave fénix, de manera alegórica, como ocurre con cada persona que realiza el Camino de Santiago, otro sitio increíble que vamos a estar recorriendo. Así que sin más, paso a contaros pues los lugares que vamos a visitar para que tengáis esa base y después, si queréis más información, podáis escribir a Rocío por WhatsApp para poder hablar del itinerario más concretamente día por día, de las políticas de pago, del calendario de pagos, de la documentación que hay que llevar, todo lo relativo a la logística del viaje. Pero mientras tanto, os voy a mostrar esos lugares increíbles que vamos a recorrer. Aquí estáis viendo en pantalla este PDF sobre los lugares y los centros energéticos de poder de la Europa legendaria, que repito, es el viaje que vamos a realizar entre los días 14 al 31 de julio de este año. Por supuesto, Johanan Díaz y una servidora vamos a estar con vosotros para explicaros todos los misterios, toda esa parte mágica que no nos suelen contar los guías, pero que es importante para una persona que ama este tipo de temáticas. Como os decía, vamos a estar por España, Francia y Portugal y nuestra primera parada va a ser Barcelona, una ciudad cosmopolita con una gran historia en la que beben muchas culturas, tanto del sur, digamos, de Europa, de la parte que viene ya del continente africano, como por supuesto de todas las corrientes que vienen de Europa. Ha sido una puerta de entrada Barcelona, a través de los Pirineos, que es la frontera natural entre España y Francia, de muchas corrientes artísticas, filosóficas, religiosas, y todo eso se ve reflejado en la arquitectura y en la magia que se respira en Barcelona. Vamos a tener un city tour por la ciudad donde vamos a ver espacios tan icónicos como la Sagrada Familia. Es una catedral increíble que emociona al visitante cuando la contempla en persona y que además guarda muchos misterios porque Antonio Gaudí, su constructor, su arquitecto, pues estaba muy relacionado con las corrientes esotéricas y ocultistas y ocultó muchos de esos conocimientos en la Sagrada Familia. De todo ello vamos a hablar cuando estemos allí, amigos. Aquí tenéis una vista de Barcelona, al fondo la playa de la Barceloneta. Es un lugar, repito, increíble. Vamos a ver los espacios más importantes en un City Tour que está completamente integrado, incluido en el viaje. Y por supuesto,
Además de recorrer, bueno, pues las joyas de la ciudad condal, que así es como se conoce a Barcelona, tiene este sobrenombre, la ciudad condal, pues vamos a ver espacios increíbles como la catedral, también la Catedral del Mar, que si alguno habéis visto la serie, pues veréis que es otro lugar del medievo muy impresionante. Vamos a estar recorriendo Plaza Cataluña, la Rambla, bueno, pues los lugares icónicos de Barcelona. Y muy cerquita de Barcelona está uno de los lugares más misteriosos de España, que también vamos a tener la oportunidad de visitar Montserrat. Ahí lo estáis viendo, la montaña cerrada, una montaña sagrada muy asociada con el fenómeno ovni y el fenómeno de las luces populares. A la fecha es un lugar en el que determinados días de cada mes, en concreto los días 11 de cada mes, hay contactados que acuden hasta este punto energético porque previa cita son capaces de ver, de contemplar objetos voladores no identificados y son cientos de personas las que a lo largo de los últimos años han acompañado a estos contactados a este punto, en concreto a la zona de la Roca Foradada, que es el sitio donde aseguran que más ovnis se ven, y muchas personas que acompañan a los contactados han podido contemplar la aparición de esas luces. Y es muy curioso porque no solo personas anónimas, también incluso algunos de de los más reputados investigadores de misterios de España, como Javier Sierra o Manuel Carballal, han sido testigos de la aparición de estas luminarias. Unas luces que se llevan apareciendo no solo desde 1947, que es la época en la que pensamos que nace el fenómeno ovni, sino desde la más remota antigüedad. En Montserrat, estáis viendo ahí en la fotografía, hay un monasterio, uno de los monasterios más importantes de España. No es casualidad que esté allí. Ahí se encuentra la Virgen Negra de Montserrat. El enigma de las vírgenes negras es increíble. Hunde sus raíces en la orden del temple, en los templarios, en los secretos alquímicos que se habrían, bueno, pues escondido en la figura de estas vírgenes negras, en su relación con Oriente, con el culto a Isis, a Artemisa, a la diosa madre, a Venus. Y no es casualidad que el culto a la Virgen de Montserrat naciera aquí. La leyenda asegura que unos pastores durante varios días observaron unas luces que le señalaban un lugar en concreto de la montaña de Montserrat. Y cuando las autoridades eclesiásticas buscaron justo en ese espacio, resulta que encontraron esa talla de esa Virgen Negra que sigue siendo venerada a la fecha. Un lugar también muy vinculado, Montserrat, con esas búsquedas del tesoro que llevaban a cabo los nazis, que estuvieron por Montserrat para tratar de localizar el Santo Grial y que esta reliquia pues les protegiera de la destrucción. Todo eso se vive en este punto energético de poder importantísimo y vamos a tener la oportunidad de visitarlo y conocerlo durante nuestro viaje. Muy cerca de Montserrat está Manresa, un sitio donde vamos a ver una cueva que está muy relacionada con San Ignacio de Loyola. Como os decía al principio, las cuevas para el hombre prehistórico eran el útero de la madre tierra. Acceder al interior de la cueva era estar nuevamente en el útero materno y salir era un proceso transformador, era renacer nuevamente. En lo más profundo de las cuevas tenían la oportunidad de conectar con sus ancestros, plasmando sus manos en las paredes, conectándose con la divinidad. Y era un espacio al que no cualquiera podía entrar, solamente los iniciados, los chamanes y las chamanas de la prehistoria. Y esa magia que vivían en la más remota antigüedad en estas cuevas se mantuvo a lo largo del tiempo y personas especiales, entrando en estados alterados de conciencia, han podido vivir situaciones inefables, auténticas epifanías, momentos que cambiaron por completo su vida. Y ese es el caso de San Ignacio
de Loyola, que al interior de esta cueva vivió fenómenos paranormales y místicos que le cambiaron completamente la vida. Vamos a estar en este punto energético y vamos a tener la oportunidad nosotros también de conectarnos con su magia y con la magia, bueno, pues de todos estos saberes que nos llegan desde la más remota antigüedad, cuando el hombre prehistórico caminó por estos espacios. Después de estas visitas, vamos a cruzar esa frontera natural que separa España y Francia, que son los Pirineos. Un lugar increíble, una cordillera montañosa muy mágica, donde por cierto me crié, ahí pasé la mayor parte de mi infancia, y es un lugar único porque ahí se ocultó el Grial en diferentes iglesias de pueblitos perdidos de estas montañas. Es un lugar también muy brujeril, donde esas mujeres medicina de la Edad Media realizaban sus aquelarres y sus reuniones mágicas de conexión con la luna. Es un lugar muy mágico, repito, que vamos a traspasar, vamos a cruzar para llegar hasta Francia y vamos a poder admirar sus paisajes. Ya en territorio francés vamos a visitar en primer lugar la ciudad de Toulouse, una ciudad muy vinculada con las personas que amamos estas temáticas de misterio, porque Toulouse es capital de la aeronáutica en Francia. Aquí se encuentran fábricas, industrias de aviones como por ejemplo Airbus, Concorde, o también está muy vinculado a la historia de Antoine Saint-Exupéry, el autor del Principito, que por cierto también era piloto, pero que legó y escribió en Toulouse una de las historias más importantes de la literatura universal, como es el Principito. Entonces vamos a estar visitando Toulouse y vamos a conocer, bueno, pues todos estos datos históricos fascinantes. Y después vamos a llegar al país cátaro, a esta zona donde habitaron los cátaros, como es la población de Carcassonne o Carcasona en español. Los cátaros fueron, bueno, pues una extinción del catolicismo, marcada sobre todo por la creencia de que no necesitaban un sacerdote para poder tener una conexión con Dios, que eran completamente, bueno, pues vegetarianos, que tenían una vida muy contemplativa. Todo eso chocó de frente con las creencias del catolicismo, que inició una persecución contra los cátaros que culminó con la masacre y desaparición de este pueblo, un pueblo que estaba cargado de misterios, entre ellos la leyenda de que dejaron un grandísimo tesoro enterrado en esta zona, en tierras cátaras, y que fueron en su momento custodios del Santo Grial. Entonces vamos a estar viviendo la magia del país cátaro y conociendo lugares que tienen fortalezas cátaras muy asociadas con ellos, como por ejemplo Carcasona, donde vamos a estar y donde vamos a dormir. Por cierto, cuando estemos por esta zona del país cátaro, vamos a estar también en el Languedoc, muy cerca de los secretos de María Magdalena. La tradición apócrifa asegura que una vez termina el proceso de la crucifixión, María Magdalena habría abandonado Tierra Santa y habría encontrado refugio en Francia, que habría llegado hasta allí, bueno, pues con, según algunos, esa sangre real, la descendencia de Jesús de Nazaret. Estas leyendas cristalizaron en Francia, es también la tierra de María Magdalena, y de todos esos misterios os voy a hablar cuando estemos allí. Por cierto, también es la historia del Código da Vinci de Dan Brown. Vamos a estar muy cerquita de René-le-Château, la iglesia donde se gesta el mito, como digo, de María Magdalena y la sangre real. Allí os lo voy a contar todo y vamos a vivir la magia de ese thriller, de uno de los thrillers mistéricos más importantes de nuestro siglo, como es el Código da Vinci. Y es que Francia en sí es un país muy relacionado con la diosa madre, incluso con Isis, con la diosa egipcia Isis. Asegura la tradición esotérica que incluso la capital del país, París, vendría a significar per Isis, par Isis,
para Isis, que la propia capital de Francia se habría creado en honor, sus principales templos y lugares de culto, en honor a la diosa Isis, y que finalmente todos esos cultos se habrían refugiado en las creencias actuales de la Virgen María. Repito, todo eso lo vamos a descubrir en nuestro viaje por Francia. Y por supuesto, vamos a tener la oportunidad de estar en Lourdes, uno de los lugares más importantes asociados con el mundo profético y el mundo de las profecías. En Lourdes vamos a poder vivir de cerca los misterios de la fe, la historia de Bernadette, de la conexión que tuvo con esa entidad que se le apareció en una cueva, de los mensajes que le dio, incluso de los amuletos de los que han surgido amuletos marianos en Francia para la protección ante el fin del mundo, como por ejemplo la medalla milagrosa. Vamos a estar en Lourdes, vamos a conocer la gruta de las apariciones y vamos a tener la oportunidad de vivir la magia de este lugar, desde luego cada uno como desee. Esto no es un viaje de peregrinación, es un viaje pues de misterio, donde cada uno con total respeto va a tener la oportunidad de vivir la magia desde el punto de vista que desee, y con, bueno, pues una actitud por parte de todos completamente respetuosa. Después de visitar Lourdes, vamos a volver a cruzar la frontera, y esta vez vamos a seguir recorriendo el norte de España, el norte de la península ibérica, y vamos a llegar hasta Bilbao, que es la capital del País Vasco, y es una ciudad muy asociada con el arte moderno. Vamos a estar en varios miradores panorámicos de la ciudad, como por ejemplo este, que tiene unas impresionantes vistas hacia el Museo de Arte Moderno Guggenheim, que por cierto también es escenario de uno de los últimos libros de Dan Brown. También tiene su misterio el arte moderno, y de todo ello os voy a hablar cuando estemos por allí, ¿vale? Después vamos a pasar a Burgos, que es una de las ciudades medievales más impresionantes de España. Su catedral gótica es increíble y nos va a permitir conectarnos con los misterios del arte medieval, y especialmente con los misterios de las catedrales, que serían mucho más que templos, serían realmente máquinas de energía, máquinas de conexión con la divinidad, según escribieron autores tan fascinantes como por ejemplo Fulcanelli, que es un seudónimo. A la fecha no sabemos quién se esconde detrás del seudónimo Fulcanelli, pero sí sabemos que escribió una de las obras más importantes del mundo en lo que a misterios se refiere, y que está relacionada, bueno, pues repito, con esa relación de o esa interpretación de las catedrales como máquinas de energía, donde uno puede entrar en esos estados alterados de conciencia para conectarse con la divinidad. De esos misterios de las catedrales os voy a hablar cuando estemos en Burgos, y no solo hablar, lo vais a experimentar cuando vosotros estéis en este tipo de espacios. Burgos también es una ciudad muy relacionada con los misterios de la Edad Media, de los caballeros, de leyendas como la del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, el mago Merlín, esa magia celta y esa magia de la época de la Reconquista en España, de las luchas caballerescas entre árabes y cristianos. De todo ello también exploraremos cuando estemos en Burgos, porque es la ciudad del Cid Campeador, uno de estos héroes caballeros del cual vamos a conocer su historia recorriendo las calles de Burgos. Vamos a vivir la magia de la leyenda de los caballeros, del amor caballeresco, del amor cortés de la Edad Media. Y desde Burgos vamos a atravesar otra de estas cadenas montañosas impresionantes del norte de España, como son los Picos de Europa. Es un paisaje de una naturaleza increíble, y lo vamos a atravesar para llegar a nuestro siguiente destino, que es un monasterio que está perdido, como veis, en mitad de la naturaleza. Es un lugar fascinante, y es el santuario de la Virgen de Covadonga, un santuario que tiene mucho que ver con el germen del nacimiento de España, porque fue el último reducto cristiano de la península, cuando prácticamente toda España estaba ocupada
por reinos musulmanes y aquí, bueno, pues nace ese sentimiento de lucha, de recuperación de territorios y esos reyes cristianos que finalmente inician un proceso de varios siglos, desde el siglo VII hasta la llegada de los reyes católicos que culminan ese proceso de la reconquista con la conquista de la ciudad de Granada, ya al sur de España. Y aquí estamos hablando de que Covadonga está en el norte. En Covadonga vamos a tener la oportunidad de explorar el misterio de las luces populares, de esos ovnis antes de los ovnis, de muchas batallas de esta época histórica de España entre moros y cristianos, donde se aparecían luces que ayudaban a un bando o a otro y que son después luces que se han interpretado como la aparición de vírgenes. Entonces, cuando hablamos de vírgenes como la Virgen de la Luz, la Virgen de Tentudía, Virgen del Socorro, Virgen de la Victoria, no eran apariciones de señoras como tal, eran luces que se interpretaban como la aparición de la Virgen. Entonces, de todo ello hablaremos, de los ovnis antes de los ovnis. Y finalmente llegaremos hasta el corazón del Camino de Santiago en Santiago de Compostela. Esto es muy especial porque los días que vamos a visitar Compostela justamente coinciden con la fiesta del Santo, con días muy cercanos al Día de Santiago. Entonces vamos a vivir un ambiente increíble de llegada de peregrinos, de esos peregrinos que siguen recorriendo este camino ancestral que nace mucho antes del cristianismo. Y es que es un camino de origen celta donde uno renacía, llegaba hasta lo que en la antigüedad se consideraba el fin del mundo, la Costa da Morte, Finisterra, el fin de la tierra, que es un sitio súper cercano a Santiago y era en realidad donde terminaba el camino original, no en Santiago de Compostela. Había una última parada que era el fin del mundo, la Costa da Morte, y ahí uno dejaba todo y renacía. Entonces vamos a conocer el misterio del Camino de Santiago, los misterios de los celtas y, por supuesto, los misterios templarios, porque los templarios fue una orden que dejó sus secretos difuminados, desperdigados por el Camino de Santiago. Y todo esto vamos a tener la oportunidad de vivirlo en este lugar tan especial, tan mágico y tan lleno de poder que tenemos en España. Se han hecho estudios por parte de personas expertas en energía, como por ejemplo Blanche Merz, que recorrió el mundo analizando la energía presente en distintos templos del mundo y encontró que el lugar donde había eh, hallado mayor concentración de energía fue aquí, en Santiago de Compostela. Entonces, repito, aunque uno no sea una persona especialmente sensible, justo en este punto va a sentir muy cerca la magia y la energía de los centros de poder, de estos lugares cargados de fuerza telúrica que vamos a visitar y que vamos a tener la oportunidad de imbuirnos de esta energía mágica, queridos amigos. Y después de estar en Santiago de Compostela, que por cierto, Compostela viene de la palabra estrella, campo de estrellas, también por la vinculación con esos ovnis que se aparecían en la más remota antigüedad. De verdad que es un lugar mágico e increíble y está en el corazón de Galicia, que es una de las regiones más misteriosas de España. Y desde Galicia vamos a cruzar a Portugal. La primera ciudad portuguesa que vamos a visitar es Oporto, que es muy famosa por sus vinos, que espero que tengáis la oportunidad de tomaros una copita de Oporto cuando pasemos por allí, pero también de sus muchas leyendas. Vamos a tener la oportunidad de explorar sus leyendas paranormales y religiosas cuando estemos por la ciudad de Oporto. Y desde Oporto nos vamos a trasladar al centro de poder más grande de Portugal, como es Fátima. Bueno, pues lo llaman el altar del mundo. Es un lugar que en 1917 vivió multitud de apariciones de señoras luminosas que daban mensajes sobre el futuro de la humanidad. Ojo, no solo la que creemos que es la Virgen de Fátima,
otras más, como por ejemplo la de la Deira, de la que os hablaré cuando estemos allí. Tendremos la oportunidad de recorrer el lugar, de visitar las tumbas de los tres pastorcillos, de conocer la Virgen de Fátima original que contiene la bala que recibió el Papa Juan Pablo II durante ese intento de asesinato por parte de Ali Agca. Vamos a estar, bueno, pues en las tumbas, como digo, de los tres principales videntes de Jacinta, Francisco y Lucía dos Santos, y allí vamos a descubrir el misterio de esta aparición, de los mensajes, de los tres secretos de Fátima y, por supuesto, de el milagro del sol que tuvo lugar en este espacio que estáis viendo en pantalla el 13 de octubre de 1917, cuando un objeto volador no identificado se apareció ante más de 40.000 personas que estaban concentradas en este espacio, provocando milagros, la caída de una sustancia muy ufológica conocida como el cabello de ángel, el secado instantáneo de las ropas de esas personas porque era un día de lluvia torrencial y la aparición del objeto provocó, bueno, pues fenómenos increíbles que convencieron de su veracidad no solo a los creyentes, sino a muchos críticos que estaban allí ese día contemplando ese misterio. Y ahí vamos a estar conociendo todos estos enigmas. También vamos a recorrer, por supuesto, la capital de Portugal, que es Lisboa. Es una ciudad muy romántica. Veréis la magia que es pasear por sus calles, estar en lugares icónicos como la Torre de Belén. Bueno, pues allí, como digo, vamos a tener la oportunidad de vivir un poco el romanticismo de las calles tan antiguas que tiene Lisboa, y va a ser, digamos, nuestra última parada en Portugal. Hay otros destinos, pero son optativos. Esto se hace, que algunas partes sean optativas porque hemos detectado en los viajes que hay personas que de repente, bueno, pues quieren estar más tiempo en Lisboa, otros que prefieren ver otra cosa. Entonces habrá también quienes quieran y así lo decidan, la oportunidad de visitar Cascais y Estoril, que son dos ciudades pues imbuidas de mucho lujo, de la magia de los casinos y de las historias de espionaje. Ahí nacieron, bueno, y películas como por ejemplo James Bond. Todo eso, quien quiera va a tener la oportunidad de vivirlo por Cascais y Estoril, o incluso de conocer otra de las ciudades más misteriosas de Portugal, como es Sintra. De todo eso, como digo, de los tours optativos, podéis hablar con Rocío, ¿vale? Para que os dé la información. Y después, desde Portugal, vamos a saltar nuevamente hasta la península ibérica, hasta España, y vamos a estar en una ciudad que para mí es muy especial, porque es la capital de mi comunidad, Mérida. Ahí he vivido muchas cosas bonitas como periodista, he vivido varios años de mi vida, he trabajado mucho como periodista en Mérida y conozco mucho la ciudad. Así que para mí va a ser un honor hablaros de los misterios de Mérida. Solamente un dato. Mérida es la segunda ciudad del mundo con más restos romanos, solo superada por Roma. Imaginaos la calidad de la historia que tiene y el patrimonio que Mérida tiene para ofrecernos. Estáis viendo en pantalla el Teatro Romano de Mérida, que es un lugar que sigue sirviendo al teatro y haciendo lo mismo, para lo que nació como edificio hace 2000 años. Aquí se celebra el festival más prestigioso de teatro de España, que es el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Cada verano los actores más importantes de España interpretan obras clásicas y para ellos es un auténtico ritual que les consagra en su profesión. Es emocionante ver cómo se arrodillan cuando entran al teatro y besan su suelo, ¿no? En Mérida hay muchos amuletos y mucha relación con la magia del mundo romano. Vamos a ver el templo de Diana, el teatro romano. Vamos a estar visitando, bueno, pues el puente romano, todo lo que tiene que ver con, repito, los misterios del mundo romano y los distintos amuletos que hay diseminados por la ciudad. Son muchas las leyendas que encierra, incluso el nacimiento también de una de las primeras mártires de la historia, como es Santa Eulalia. Vamos a estar recorriendo Mérida y para mí va a ser un honor enseñaros la capital de mi país.
Después nos vamos a trasladar a Madrid, a la capital de España, que es otro de los platos fuertes del viaje. Sé que os va a fascinar el City Tour que vamos a tener por la capital de mi país, donde vais a tener la oportunidad de conocer pues todos los lugares icónicos, desde Gran Vía hasta la Plaza Mayor, el Palacio de Oriente, la Virgen de la Almudena o, como veis en pantalla, la Puerta de Alcalá, que sé que os va a encantar tomaros ahí vuestra foto. Cibeles, Neptuno, los lugares más importantes de la capital de Madrid, os lo vamos a mostrar y por supuesto os hablaré de la magia que tiene, bueno, pues esta ciudad tan increíble y tan impresionante, amigos. Y la última parada de nuestro viaje va a ser Zaragoza. Zaragoza es interesante desde el punto de vista de los lugares de poder, porque aquí se produjo la primera aparición mariana de la historia. Y no fue una aparición, iba a decir post-mortem, pero según la tradición católica, la Virgen no falleció, sino que se dio desde Éfeso, Turquía, en su casa donde ella vivía, el proceso de la dormición, de quedarse dormida y la ascensión, subir al cielo. Pues antes de que se produjera ese momento, ella se bilocó, es decir, de manera paranormal se trasladó desde Éfeso, fue capaz de estar a la vez en Éfeso y a la vez en Zaragoza, y se le apareció al apóstol Santiago, que estaba predicando en esta zona del mundo, para darle ánimos y regalarle una roca. Ahí os voy a hablar de las rocas sagradas, porque le regaló un pilar que le aseguró que era un signo de que, bueno, pues del fin del mundo, de que ese pilar vería el fin del mundo. Entonces, mucha gente que es experta en el mundo de las profecías, está siempre muy pendiente de lo que pasa en Zaragoza, porque ese pilar sigue a la fecha. Uno lo puede visitar, incluso puede tocarlo. Es una piedra de poder increíble y aseguran que si algún día le pasa algo a esta piedra será el inicio del fin. Hay muchas profecías apocalípticas sobre este pilar y de todo ello os voy a hablar cuando estemos en Zaragoza, en la Basílica, ante esa roca de poder. Y por último, bueno, pues vamos a llegar hasta Barcelona, parada final de nuestro viaje, donde tendremos nuestra charla, nuestra despedida, bueno, pues nuestros rituales de despedida de todo lo que hemos vivido, queridos amigos, para regresar finalmente a México. Os dejo por aquí una frase que me encanta, que es: viajar es la única cosa que compras que te hace más rico. Creo que debemos recordar que cuando dejemos este mundo solamente nos vamos a llevar las experiencias. Al otro lado no nos podemos llevar nada material, nada de dinero. Entonces, el dinero nos puede ayudar a invertirlo en cosas que de verdad sean para nuestro crecimiento personal, para nuestro desarrollo como ser humano, para nuestro desarrollo evolutivo y espiritual. Y los viajes lo son, y más un viaje como este centrado en los centros de poder, en los principales espacios de fuerzas y energías telúricas. Así que ojalá que os deis la oportunidad, la posibilidad de vivir esta magia y de cambiar vuestra vida a mejor a través de esta experiencia de viaje única, como es recorrer los lugares de poder, los centros de poder de la Europa legendaria. Además, hay mucho tiempo porque, queridos amigos, Rocío os prepara unos calendarios de pago para que todos tengamos la oportunidad de ir, de pagarlo poco a poco y de regalarnos esta experiencia de crecimiento personal. Os dejo por aquí el WhatsApp, si es que no lo tenéis todavía, de Volívolo, más 52 55 73 23 36 67, para que solicitéis el itinerario día por día, esos calendarios de pago, para que solicitéis toda la información de la documentación que necesitáis para viajar y que os deis prisa porque quedan poquitas plazas. Ojalá os podáis venir. Para Johanan y para mí y para Rocío será un placer que nos acompañéis en este viaje, que podamos ser compañeros en esta aventura y nos vemos en la Europa legendaria, ¿vale? Un abrazo enorme y bendiciones para todos. Gracias.